Señor alcalde, concejala de Cultura, resto de los miembros de la Corporación Municipal, autoridades, vecinas y vecinos, amigos todos. Buenas tardes y sean bienvenidos. La Concejalía de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Coín ha organizado con sumo cariño y cuidado este acto titulado La monarquía católica, poder, cultura y religión durante el Renacimiento. Muchos de nosotros ignorábamos la decisiva intervención que tuvo Isabel la Católica en el devenir posterior de la historia de nuestro municipio. Hoy, con la ayuda de algunos expertos, viajaremos en el tiempo para comprender qué pasó y cómo era nuestro Coín en el Renacimiento. Para empezar, Maribel Urbaneja, concejala de Cultura, subirá al estrado para inaugurar institucionalmente este acto. Maribel. Buenas tardes, señor alcalde, compañeros de corporación, representantes de algunas de nuestras más conocidas colectivos y asociaciones, participantes y asistentes a este acto, bienvenidos todos. Antes de comenzar, quiero hacerles llegar un saludo y una disculpa de parte de José Manuel García Huera, de la Fundación García Huera, al que, como todos sabemos, le habría encantado estar aquí junto con su familia, pero está pasando por unos momentos un poco complicados y bueno, nos pide que lo disculpemos. Está más que disculpado y lo tenemos muy presente y bueno, desde aquí le deseamos todos una pronta recuperación. La monarquía católica, poder, cultura y religión durante el Renacimiento en Coín, es un evento cultural que surge a raíz de saber de la existencia de la Real Cédula de la reina Isabel, en que la soberana manda lo que ha de hacerse con la fortaleza que hayan en la entonces villa de Coín tras la Reconquista. Apenas habían transcurrido 4 años y medio desde la toma de Coín por don Fernando, que comandó su asalto personalmente, cuando, escrito en tiempos de guerra precisamente, este documento, esta cédula, la reina se dirige a su corregidor y alcaide en Málaga, García Fernández Manrique, y es aquí que doña Isabel se nos revela como una mujer fuerte de carácter, determinada, que no tolera vacilaciones a la hora de que se cumpla su voluntad, convencida de que las tierras recuperadas ya no volverán a perderse para la cruz. Ordena enseguida que han de levantarse en ella los templos para que los pobladores tengan cubiertas sus necesidades y de esa forma, como en tantos otros lugares españoles, manda construir la iglesia de San Juan. El Ayuntamiento de Coín y esta Concejalía de Cultura tienen el inmenso placer de mostrar esta tarde el documento inédito hasta ahora de la Real Cédula de la reina Isabel, fechada el 23 de octubre de 1489 en Jaén. El despacho real tiene el doble valor de conocer cómo la reina católica influyó en la configuración de Coín, el Coín de hoy, el que conocemos, ordenando construir justo en su centro, sobre las ruinas de la alcazaba coineña, la iglesia principal de la localidad, y por tanto podríamos considerar este documento no solo como un incalculable testimonio del poder y la majestad de doña Isabel de Castilla, sino también se podría decir que como la partida de nacimiento de la parroquia de San Juan de Coín. El documento, localizado por Juan Antonio Luna Osorio en el Archivo Municipal de Málaga, origina que el joven artista coineño, licenciado en Bellas Artes, destacado ilustrador y apasionado historiador local, por estas fechas, además trabajador de esta casa, proponga la celebración de este acto, de cuyo contenido y organización se encarga. Este acto nace con la vocación divulgativa y pretende ofrecer que toda la ciudadanía tenga un retrato panorámico del contexto histórico y cultural y general de la época y del reinado de los Reyes Católicos, deteniéndonos, como no, en el influjo de su reinado en nuestra localidad. Para la ocasión se edita una serie limitada de material gráfico que conocerán al final de esta tarde y que incluye la copia de la Real Cédula, así como dibujos e infografías,
todo fruto del trabajo de investigación e ilustración de Juan Antonio Luna Osorio, que quedará para el disfrute de todos los coínos y, sobre todo, creo que en la retina de los más jóvenes coineños. Con ello pretendemos que aprendan a amar y a querer a nuestro pueblo, a nuestra ciudad. El recital de literatura castellana del siglo XV, el concierto de música de época y tertulia de expertos darán forma a esta tarde lúdica pensada para el disfrute de curiosos y amantes de esta época. Y acabo mi intervención dando las gracias al señor alcalde por apoyar con entusiasmo la celebración de este acto, al que no me ha puesto ninguna cortapisa, a Juan Antonio Luna por su impecable y magnífico trabajo y por el orden de intervención que tendrán esta tarde. Gracias a Elena López por ofrecernos su voz y sus dotes para la interpretación, a Ángela Avellaneda, a María José García, a Luis Naranjo, a José Antonio Urbano. Gracias porque vosotros vais a enseñarnos tanto sobre una época que es tan determinante para el futuro que somos hoy, para el futuro de esta ciudad. Gracias por compartir con nosotros parte de vuestros conocimientos sobre aquella época. Gracias a Isabel Cánovas y a la Coral San Juan Bautista y al grupo Ensemble del siglo XV, que con su música nos van a transportar en este lugar a otro tiempo. Gracias a todo el personal de esta casa que ha participado, toda la Concejalía de Cultura prácticamente en pleno, incluso el taller de costura con la profesora de corte y confección que ha confeccionado nuestro magnífico pendón. Y bueno, es decir que todos se han volcado en la tarea, gracias a Miguel Ángel Lomeña, a Rafa Jurado que nos presenta este acto, y sin la intervención de todos y cada uno de ellos, lógicamente no habría sido posible que disfrutemos de este buen trabajo esta tarde. Así es que adelante y espero que todos disfruten y pasen una tarde agradable. Como decía Maribel, hoy recordamos y celebramos la intervención que la reina Isabel tuvo cuando en 1489 dictase la Real Cédula que a continuación Elena López nos leerá. Elena López Muñoz es licenciada en Filología y Letras por la Universidad de Málaga, diplomada en Ciencias de la Educación también por la UMA y profesora del Instituto de Educación Secundaria Los Montecillos de Coín. Elena. Garcí Fernández Manrique, mi corregidor y alcalde de la ciudad de Málaga. Me ha sido hecha relación que vos tenéis por merced el sitio y el suelo de la fortaleza de Coín para hacer en él unos mesones, el cual dicen que es lugar bien dispuesto para hacer la iglesia de la dicha villa, y de ello vendría más provecho a la villa que no hacerse en otra parte. Por ende, yo os mando y encargo que, señalando vos en la dicha villa lugar conveniente para hacer los dichos mesones, dejéis el sitio para hacer la iglesia, y asimismo las 150 fanegas de tierra de regadío que vos tenéis en el término de la villa de Coín, he mandado que se repartan, y que ello, por vos y por los vecinos de la dicha villa, dando a vos la mejor parte de ello y a los vecinos su parte. Y lo que de ellos faltara, se os dé en otras tierras que no sean de riego. Por tanto, cumple a mi servicio que os contentéis con lo que de esto se hiciere por los repartidores, para que mejor se pueda acomodar los vecinos que en la dicha villa vienen a vivir. En Jaén, a 23 de octubre de 89 años, yo, la reina. A continuación hemos invitado a 4 expertos en diferentes áreas para que nos ayuden a comprender aquella época. Son José Antonio Urbano, Ángela Avellaneda, María José García y Luis Naranjo. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
Si me permiten, voy a ir presentándolos brevemente para que quienes no los conozcan puedan entender por qué han sido elegidos esta tarde. Empezaré por José Antonio Urbano. José Antonio Urbano ha trabajado como docente en Coín durante 40 años. Fue director de la Residencia Escolar Virgen de la Fuensanta y es uno de los fundadores de la cooperativa de enseñanza Nuestra Señora de Lourdes. Es autor de varios libros de temática histórica como son La Villa de Monda en el siglo XVI, Apeos y Primeras Ordenanzas, La aventura de las letras en Coín, Memoria de la Escuela, Personajes en la historia de Coín. Es también autor de diversos trabajos de investigación publicados en revistas especializadas. El segundo de nuestros ponentes es Ángel Avellaneda. Ángel Avellaneda ha sido profesor de EGB en la especialidad de Ciencias, es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada, catedrático de Filosofía de Educación Secundaria en el Instituto de Educación Secundaria Licinio de la Fuente. Es también licenciado en Antropología Social y Cultural por la UNED y fue ponente en las primeras y las segundas jornadas de filosofía de Coín, con conferencias que versaron sobre el pensamiento utópico y el papel del intelectual en la sociedad actual. El tercer invitado, en este caso la tercera invitada de este ilustre elenco de expertos, es María José García. María José es arquitecta, es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos de Málaga, desarrolla su actividad profesional en Coín y alrededores y, entre otros, ha realizado la rehabilitación de numerosos edificios en el casco antiguo de Coín, la rehabilitación del histórico balneario de Tolox, el diseño y la dirección del edificio La Huerta en Pizarra y el Centro Social en Marbella. El cuarto experto elegido es Luis Naranjo. Nacido en Málaga, es licenciado en Ciencias Químicas y profesor superior de música, con la especialidad de dirección de coros. En la actualidad es profesor, catedrático y jefe de departamento de música en el Instituto de Educación Secundaria Salvador Rueda de Málaga y profesor asociado de música en la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de Málaga. Ha estudiado musicología, pedagogía, dirección coral e instrumental, canto gregoriano, historia de la música y polifonía. Junto a la Coral Carmina Nova, ha trabajado en fondos musicales del Archivo Catedralicio Malacitano, rescatando autores fundamentales del siglo XVIII. Premiado por las más altas instituciones andaluzas por su investigación sobre la obra del compositor Juan Francés de Iribarren, maestro de capilla de la Catedral de Málaga en el siglo XVIII. En el campo de la música vocal instrumental ha dirigido numerosas agrupaciones. Desde hace 25 años dirige la coral San Juan Bautista de Coín y es director de actuaciones de la Fundación Musical de Málaga. Dicho esto, vamos a comenzar, si les parece, un coloquio. Una primera pregunta que podríamos invitar a responder a José Antonio Urbano sería: ¿qué hacían los reyes católicos en Coín a finales del siglo XV? Buenas tardes a todos, señor alcalde, autoridades. Buenas tardes y bienvenido a este espacio con tanta historia. Antigua mezquita aljama musulmana y primer templo católico de la localidad. Muchas gracias, Maribel Urbaneja, por la feliz idea de convocarnos aquí esta tarde para hablar del Renacimiento en Coín. Y muchas gracias a todos los trabajadores de cultura por el cuidado y esmero que han puesto en organizar este acto. Pues a la pregunta que Rafael me hace, creo que lo que hacían los reyes católicos Isabel y Fernando en ese tiempo de final del siglo XV por estas tierras era básicamente en preocuparse y ocuparse de conseguir la unificación de las tierras de la península ibérica en la monarquía católica, en la monarquía castellana y aragonesa. Ese era básicamente su empeño y en fundar las bases de que esa unión fuera duradera en el tiempo, si es posible que durara más de 5 siglos. Como sabemos todos,
la conquista del reino nazarí de Granada supuso una guerra que terminó con la entrada triunfal de los Reyes Católicos en la ciudad soñada de Granada. Pero para que eso fuera así, para que se produjera ese triunfo final, antes fue necesario que se conquistara la ciudad de Málaga, principal puerto del reino, y con anterioridad en otros hechos de armas se tuvieron que conquistar plazas tan importantes para la defensa de Málaga como Ronda, Álora y, por supuesto, Coín. La conquista de Coín fue un hito dentro de la conquista del Reino de Granada y por ese motivo figura en la Catedral del Coro de Toledo, en el coro de la Catedral de Toledo, en la sillería baja hecha por el escultor Rodrigo Alemán con esa maestría que se puede ver ahora mismo en la pantalla. La conquista del castillo de Coín, como digo, fue un hito por dos motivos principales. En primer lugar, porque Coín, por su emplazamiento, por la fertilidad de sus campos, de sus tierras, era un lugar básico de aprovisionamiento para la ciudad de Málaga. Y en segundo lugar, y no menos importante, porque en el ideario musulmán de la época, Coín era un lugar idealizado. Baste para comprobarlo cómo lo describe el poeta, jurisconsulto, gobernante Ibn al-Hatib a mediados del siglo XIV. Coín, jardines y estanques. La abundancia de sus frutos se derraman en la mesa al que no le falta nada. Sus árboles se entrecruzan en un abrazo. Y sobre todo compara Coín con Jawarnat y Sadir, que son dos ciudades de la península arábiga, dos antiguas ciudades palaciegas de la península arábiga, donde brillaban el arte y la cultura. Así que con esa idea idealizada del Coín de la época, es fácilmente suponer que el emir granadino de la época, ante el avance de las tropas cristianas, mandase para la defensa de esta plaza, de su castillo, de sus murallas, mandase a su principal estratega, mandase para que guardase esta ciudad, esta villa y ese castillo a Hamed el Zegrí. Hamed el Zegrí, antiguo alcaide de Ronda y vencedor en muchas de las batallas en las que se había enfrentado a los cristianos, se dispone junto a sus gomeres, que eran los guerreros más bravos de la época, como los legionarios de ahora. Serían los guerreros, como digo, más bravos de la época, los que se disponen a defender esta plaza. Se disponen a defender el paraíso de Coín. Pero el rey Fernando estaba decidido a terminar con la resistencia de esta villa. Ya había puesto sitio a la ciudad de Coín, a la villa de Coín, a su castillo. Tenía puesto su real cerca de esta plaza y en un primer intento el capitán Pedro Ruiz de Alarcón y Tello de Aguilar intentan entrar al asalto en forma heroica, entran de hecho en la plaza por un portillo que habían abierto en la muralla y en las calles de Coín se produce una refriega de las que salen muy mal parados los cristianos. Mueren la mayoría de ellos, entre ellos Pedro Ruiz de Alarcón, y el resto tiene que salir pues herido y maltrecho. Enterado el rey Fernando de este hecho, manda un bombardeo masivo hacia el castillo y la muralla. Ante este avance y este fuego sobre el castillo, Hamed el Zegrí termina por rendir la plaza. Antes había llegado al acuerdo con el rey de que todos los habitantes musulmanes que quedasen vivos, que habían quedado vivos en el envite,
saldrían de esta plaza sin hacer ningún esclavo y con la posibilidad de llevarse aquellos pertrechos personales que pudieran portar, salir hacia el refugio que para ellos entonces era seguro de la ciudad de Málaga. Así ocurre y se conquista Coín, el castillo de Coín, la villa de Coín, lo conquistan los cristianos el día 27 de abril del año 1485. Ya han salido de aquí los musulmanes y Coín se queda despoblado por espacio de más de 2 años. Aquí no hay nadie. Coín queda como una ciudad fantasma. Vienen a cultivar sus campos aquellos que no se habían quemado en los tiempos previos, los momentos previos a la batalla. Vienen a cultivar sus campos los mudéjares que habían quedado en Monda, Toló y Alozaina, en los alrededores, en Casarabonela. Pero Coín como tal queda despoblado. A partir de ese momento se produce años después la conquista de Málaga y es justo en ese momento cuando se produce el repartimiento de todas las tierras de Málaga, incluidas las de Coín, que había quedado en la jurisdicción de Málaga. Coín queda bajo la jurisdicción de Málaga. El reparto de Coín no fue una tarea fácil. La reina católica, la reina Isabel, había dado instrucciones precisas de cómo se tenía que repartir las tierras de Coín, expresamente las tierras de Coín. Y dice que aquí se debían asentar hijosdalgos y nobles, caballeros de cuantía, peones y labradores, con la intención de que se crease en Coín una comunidad agraria autosuficiente y que para ello se le repartiese a cada uno, además de casas, las tierras suficientes para que esto se pudiera llevar a cabo. Claro está, en el reparto de esa cantidad de propiedades surgen dificultades y tiene que intervenir al final el bachiller Juan Alonso Serrano para que por fin se pudiera llevar a efecto ese repartimiento. Se termina haciendo 245 lotes y en esos 245 lotes hay 12 especiales que son regalos que hacen los reyes a aquellas personas que se habían distinguido de una manera especial en los hechos de guerra, bien porque habían participado con unas cantidades dinerarias notables o bien porque habían participado con caballos, pertrechos, soldados. Entre estos señores, entre esos caballeros especiales está García Fernández Manrique, que acabamos de oír en la cédula de la reina Isabel, que se le había otorgado en un primer momento la parte central del castillo y que posteriormente la reina lo despoja de ese privilegio, de esa merced, para que ahí se construyese en el mejor sitio, el mejor lugar de la localidad, la futura iglesia de San Juan. En fin, ya tenemos repartidas las tierras de Coín, ya han venido a poblarla 250 cristianos viejos, además de las personas hijosdalgas que decimos, habían venido de la Baja Andalucía, de Extremadura, algún gallego, algún portugués y alguna gente de Santa Eufemia. Aquí se asientan y tienen como condición que tienen que permanecer 5 años y traer a su familia, para que efectivamente se lleve a cabo el deseo de la reina que en Coín se asiente una próspera comunidad agraria. Asentado todo el personal, procede buscar el modo del gobierno de la villa. La villa de Coín se gobierna desde ese primer momento por 2 alcaldes ordinarios y 6 regidores. Eso es así hasta el año 1505, en el que los nobles, los hijosdalgos, no se sienten bien representados en ese consejo y se piden a la reina, ya la reina Juana, había muerto Isabel la Católica, que se le conceda el gobierno de la villa por un modo que se llama mitad de oficios, es decir, que la mitad de la corporación fuera del estado noble y la otra mitad del estado plebeyo. Un alcalde noble y 3 regidores nobles, y un alcalde plebeyo y 3 regidores plebeyos. La reina Juana concede ese privilegio, así se hace y se gobierna de este modo la villa
por espacio de 118 años, hasta el año 1623. No fue un camino de rosa el gobierno de la villa en ese tiempo, porque existieron pues bastantes discrepancias entre los regidores y los alcaldes, principalmente porque el alcalde del Estado Noble y los regidores del Estado Noble pretendían frecuentemente imponer su criterio. No siempre lo conseguían, pero sí lo pretendían. Pero esta no fue la mayor dificultad que tuvo el concejo de Coín en ese siglo XVI. La mayor dificultad de gobierno le vino precisamente por las discrepancias con la ciudad de Málaga. Málaga, decíamos antes que Coín había quedado bajo la jurisdicción de Málaga, como hoy sería un barrio de Málaga, para entendernos, pretendía imponer siempre su criterio. Sin embargo, los reyes católicos habían dejado claramente hasta dónde podían llegar los regidores coineños. Málaga no siempre lo interpreta de ese modo y por eso son continuos los pleitos a lo largo del siglo XVI del concejo coineño con la ciudad de Málaga, por los hechos más diversos, cantidad de circunstancias, desde la jurisdicción civil, es decir, los alcaldes y regidores podían juzgar en causas civiles, hasta una determinada cantidad según los regidores malagueños, sin cantidad alguna según habían dejado dicho los reyes católicos. Pleito de rigor que normalmente termina fallándose a favor del concejo coineño, normalmente. Hay un pleito que es muy dilatado en el tiempo, que dura 30 años, desde el año 1535 al 65, porque resulta que el concejo malagueño prohíbe a los habitantes de Coín portar armas. Los habitantes de Coín no quieren, bajo ningún concepto, cumplir ese criterio. ¿Por qué? Porque dicen, con razón, que son fronterizos de moros. Claro está, en Coín habían cristianos viejos, como decimos, pero en todo su alrededor, en estos pueblos que hemos dicho antes, en Monda, en Toló, en Alozaina, en Casarabonela, seguían viviendo mudéjares, ya moriscos, pero en definitiva moros, y con la posibilidad siempre, la espada de Damocles, de un levantamiento que finalmente se produjo. Pero en fin, eso es otra historia. Lo cierto es que también ese pleito lo gana la villa de Coín a la ciudad de Málaga. Así, con esos devenires, transcurre el siglo XVI y ya tenemos pues eso, una sociedad civil asentada con sus dificultades, una agricultura próspera, se van plantando sobre todo olivos, vides y transcurre la vida. Paralelamente, ¿qué ocurre con el estamento eclesiástico? Pues tiene una influencia, como no puede ser de otra manera, notable. Es el último documento que quería mostraros del emperador Carlos I, dirigido al corregidor de Málaga, diciendo lo mismo, ¿no? Que no hicieran cohecho a los vecinos, que no los maltrataran más a los vecinos de Coín. Una orden expresa del emperador. Bien, decíamos que cuál era la actitud del estamento eclesiástico en esos momentos. Digo que la influencia, pues como no puede ser de otra manera, notable. No hay que olvidar que la guerra había sido una guerra de poder, una guerra por el territorio, pero también había sido una guerra de religión. Y por tanto, el estamento eclesiástico pues tiene una influencia considerable. El primer libro que se escribe en el Coín recién conquistado, después del libro del repartimiento, es ese libro que tenemos ahora mismo en pantalla, que son las constituciones, las reglas de la primera hermandad que se constituye en Coín, que es la Hermandad de San Sebastián. La Hermandad de San Sebastián estaba compuesto, sus miembros eran los ciudadanos nobles e hijodalgos y tenían como función principal el socorro a los más necesitados y sobre todo el enterramiento en lugar sagrado de todos sus hermanos. Para eso construyen una primera iglesia capilla justamente donde hoy está el Parque de San Agustín, lindando con la calle Málaga. Ahí se levanta la iglesia capilla de San Sebastián. Posteriormente, a lo largo del siglo, vendrían allí los agustinos y se haría el convento de San Agustín, que primero se llamó convento de San Sebastián, pero la primera iglesia capilla ahí. Al mismo tiempo
se está construyendo la iglesia de San Juan. Ya en el repartimiento, el repartidor tuvo especial cuidado en dejar para la iglesia de San Juan las tierras, la cantidad de fanegas de tierra, de riego y de secano y olivos y vides suficiente para que con el producto de la venta de lo que esas tierras produjeran se fuera construyendo la iglesia. Pero el principal aporte dinerario que se recibe para la construcción de la iglesia de San Juan no es ese, sino el que procede de la venta de todo un pueblo, de un pequeño pueblo que teníamos muy cercano a Coín, Benamaqui o Benamaquí. Era un pueblo que estaba aproximadamente donde hoy estaría la Fuente del Sol, entre Alaurín y Casapalma, aproximadamente ahí. Era un pueblecito de unos 400 habitantes, que si procede después comentaremos sus circunstancias. Lo cierto es que ese pueblo, que había quedado despoblado por completo y destruido, se vende en pública subasta, en almoneda pública, y se remata en una cantidad que hoy estaría en torno a los 140.000 euros. Esa cantidad, notable para la época, como pues se puede imaginar, eran maravedíes, lógicamente, pero al cambio sería esa cantidad. Era el solar de todo un pueblo. Sirvió para empezar la elevación, las obras de la iglesia de San Juan. También en ese tiempo se está construyendo extramuros el Hospital de la Caridad, que primeramente, como sabemos, estaba un pequeño hospital en la plazuela de San Andrés, de ahí su nombre, el Hospital de San Andrés, y que después se pasa a lo que después sería el Hospital de la Caridad, que hoy, gracias a Dios, lo tenemos en alto y pronto a su restauración. Ojalá lo veamos pronto. También extramuro se construye la capilla de la Vera Cruz, que después sería convento de los Trinitarios, pero primero en ese siglo, capilla de la Vera Cruz. Y un poquito más hacia Monda, se construye, está ya construido, según podemos ver en ese documento que mostramos en pantalla, la ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta. El documento está fechado en el año 1527. Lamento de que no se vea muy claro, pero arriba lo que está señalado en azul dice en esos caracteres Ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta y abajo la fecha 1527. Bien, pues sucintamente estas son las construcciones religiosas que se iban llevando a cabo. Bueno, pues ya tenemos un poco una visión de lo que era la sociedad coineña, civil y religiosa de la época. Pero claro, nosotros estamos hablando del Renacimiento, y el Renacimiento tiene un espíritu humanista. ¿Quién simboliza el espíritu humanista del Renacimiento en el Coín de ese momento? ¿Quién deja la espada por la pluma? ¿Quién con su trabajo intelectual riguroso quiere conseguir fama, honor, prestigio, y no ya con la espada, sino con el intelecto? Pues todas esas virtudes del humanismo renacentista la simboliza en Coín, la personaliza en Coín el magnífico caballero Bernardo Pérez de Vargas, vecino de Coín en ese tiempo. Pérez de Vargas es un personaje, es un matemático, es un filósofo, es químico, es astrónomo, es cosmógrafo, es un hombre del Renacimiento. Tiene una bibliografía curiosa, al menos curiosa. El primer libro que escribe es un libro de caballería. Se llama Los 4 libros del caballero Girondolio de Tracia. Es un libro de caballería que, curiosamente, Miguel de Cervantes cita como uno de los libros que tenía el ventero Palomeque y que el Quijote leía con fruición. Ahí estaba el Quijote leyendo la aventura del caballero Girondolio de Tracia. Otro segundo libro, también de interés, es La fábrica del universo, repertorio perpetuo. Es un tratado de astrología de la época. Pero quizá el libro más curioso, por lo que supuso de interés y para la economía incluso del país, fue un libro que escribió que se llama
de re metálica, de las cosas de los metales. Es un tratado del modo en que debía de extraerse los metales, especialmente en las minas que se acababan de descubrir en la América recién descubierta y que supuso un avance notable en todo ese proceso. En fin, por ir terminando, por todo esto que digo, por ese carácter humanista, me ha parecido de interés recordar aquí esta tarde, en este espacio, al magnífico caballero Bernardo Pérez de Vargas, como un hombre del Renacimiento que simboliza y encarna en él todas sus virtudes. En fin, espero no haberos cansado mucho. Muchas gracias. Querido José Antonio, el relato que acabas de hacer a mí me ha parecido delicioso, encantador y realmente nos ayuda a entender, sin lugar a dudas, la historia de Coín y el papel importante que Coín ha tenido en la historia y los personajes tan interesantes. Bernardo Pérez de Vargas, de hecho, creo que lo incluyes en tu libro Personajes de Coín. Para seguir dando pinceladas sobre esto que ya nos apunta José Antonio de la historia de Coín, también queríamos preguntarle a Ángel Avellaneda y partir de una pregunta que podría ser: ¿cuál era el pensamiento político en la época de los Reyes Católicos y cómo se reflejó en su forma de gobernar? Ángel. Muchas gracias, buenas noches. Me sumo a todos los agradecimientos de José Antonio y por no ser excesivamente extensivo, pues entro directamente en materia. Quisiera aclarar un punto, y es que en principio mi intervención se llamaba El espíritu de la modernidad. Pensaba hacer una radiografía indicando las características más señeras de lo que define la época moderna. Pero por razones de organización y también por razones también de tiempo, al final he decidido centrarme solo en la última parte, que trata justamente de la política y que de lleno entra en lo que es el modo de gobernar que tuvieron los Reyes Católicos y que de alguna manera fue bastante novedoso para la época. Justamente, y respondiendo a la pregunta que me hace, cuál era el pensamiento político de la época, es ineludible recurrir al tratadista más señero y más afamado de ese momento, y que no fue otro sino Nicolás Maquiavelo. ¿Por qué traigo este tratadista de la política? Porque Maquiavelo supuso de alguna manera una ruptura con la tradición hasta ahora desarrollada de cómo los tratadistas trataban o hablaban de la política. Para eso, para entender bien la novedad que supuso el Tratado del Príncipe de Maquiavelo, voy a empezar por caracterizar dicho tratado y después descenderemos al estilo del gobierno que llevaron los Reyes Católicos y el cierto paralelismo que se puede establecer entre el modo de gobernar de los Reyes Católicos y el Tratado de Maquiavelo. En primer lugar, hay que indicar que Maquiavelo, para inspirarse en la escritura de su tratado, él señala dos fuentes principales. Primeramente, su propia experiencia. Recordemos que Maquiavelo llevó a cabo toda una serie de funciones y actividades diplomáticas encargadas por la República de Florencia, que le llevó a tratar numerosos asuntos de carácter político de gran envergadura en las distintas cancillerías de ducados y principados italianos o bien del Reino de Francia, etc. Eso le permitió adquirir un gran bagaje de los entresijos de cómo se gobernaba en la época y de las virtudes y de los defectos que los gobernantes de su época podían tener. Otra de las fuentes a las que recurrió Maquiavelo fue el estudio y la lectura, como él indica en su propio tratado, de los autores antiguos.
Se inspira sobre todo en Tito Livio, en Plutarco, etc. Y en su tratado, en su obra, hace continuas referencias a los gobernantes de la antigüedad, pero también a los gobernantes actuales. ¿Con qué objetivo y finalidad? Pues muy sencillo. La idea del príncipe como tratado es que sirviera de referente como una especie de guía a futuros príncipes, a futuros gobernantes, para que tuvieran en cuenta los aciertos o bien los errores tanto de los gobernantes del pasado como del presente cometieron. Y así el futuro príncipe tuviera a mano esa orientación y no cometiera, como digo, los errores que otros gobernantes habían llegado a cometer. En la siguiente proyección traigo lo que yo llamo la declaración programática de lo que es el nuevo tratado, ese tratado en el cual él pretende reflejar lo que llama la nueva política. Y como digo, el planteamiento de Maquiavelo supuso una ruptura con la tradición anterior. ¿Y cómo eso lo hace ver Maquiavelo en su obra? Pues a través de lo que los filósofos, de una distinción que hacemos los filósofos y que llamamos el plano del deber ser y el plano del ser. ¿Qué entendemos por esa dimensión del deber ser aplicado en este caso a la política? Los tratadistas anteriores a Maquiavelo siempre habían hecho sus tratados como una especie de guía y de consejo de cara a, de alguna manera, diseñar lo que ellos consideraban que debía ser un buen gobernante y lo que debía ser una buena república o un buen Estado. Por tanto, se mueve en el plano de la idealidad y nunca descienden a la realidad. Digo, Maquiavelo rompe con esa tradición y, como antes he dicho, valiéndose de las fuentes de su tratado, de su propia experiencia y del autor antiguo, él lo que quiere reflejar en dicho tratado es la realidad política, es decir, cómo se hacía la política en la época de los inicios de la modernidad. Por eso él se mueve, y lo dice de manera clara, en el ámbito de la realidad, de la república realmente existente y no de supuestas repúblicas imaginadas o idealizadas. Al final, si se puede leer bien, pues bueno, hace una advertencia, se puede leer al final de esa proyección, una advertencia muy clara y que para aquellos que quizás no alcancen a leerlo, me permito decirlo de viva voz. Dice en El Príncipe: quien deja de lado lo que se hace, es decir, la realidad, el ejercicio real de la política, por lo que debería hacer, aprende ante su ruina que su preservación. Una advertencia muy clara, digamos, un aviso a príncipes o navegantes, como se podría indicar. Para abundar en esa idea de por qué es tan novedoso el planteamiento del pensamiento político de Maquiavelo, les ofrezco aquí una distinción muy clara. Lo que yo llamo, o se podría calificar como política utópica frente a la realpolitik. Ese término es actual, no es de la época ni mucho menos, pero quiere venir a expresar esa idea de que una cosa es la utopía política, lo que debería ser, cómo sería un buen gobierno, qué debería ser un buen gobernante respecto del ejercicio real que hacen los gobernantes de la época. Para entenderlo mejor, he hecho ahí, pues, en dos columnas, una contraposición que caracteriza tanto a un planteamiento, el tradicional, que yo ahí he llamado la concepción del gobernante platónico cristiano, con la concepción, el planteamiento que tiene en este caso Maquiavelo. Si vemos cada una de las características, se darán cuenta cómo Maquiavelo se distancia de esa concepción tradicional que concibe la política desde un plano platónico cristiano. Basta leer las primeras, los puntos señalados y nos damos cuenta de lo siguiente, que para esa tradición político-cristiana el fin que debe perseguir todo gobernante es el bien de los gobernados. En este caso, si lo comparamos con el planteamiento de Maquiavelo, nos damos cuenta que para nada aparece esa idea de que el gobernante debe estar al servicio, llevar a cabo sus empresas políticas, su acción política pensando en el bien de los gobernados, sino que él lo que plantea es que el fin de la política es conseguir la convivencia dentro de un orden estatal. ¿Y eso por qué? Porque
Maquiavelo parte de una concepción antropológica un tanto pesimista del ser humano. Considera que el ser humano antes se guía por las pasiones que por criterios racionales. Y ya sabemos que las pasiones humanas son ciegas y que desde el punto de vista de lo que es organizar un Estado e intentar gobernarlo, hay que tener muy en cuenta como objetivo principal conseguir la convivencia, pero dentro de un determinado orden que él califica de estatal. Si vamos a la segunda característica, a las dos características que contrapongo, en la tradición platónico-cristiana, la acción política de cualquier gobernante de manera ideal siempre debe estar orientada o inspirada y dirigida teniendo en cuenta ciertos principios morales, que son de manera particular pues, la justicia y el bien. Bueno, pues dejando a un lado ese planteamiento, Maquiavelo considera que la acción política no debe estar sujeta a criterios de carácter ético, como puede ser el bien de la justicia, no lo rechaza, pero que en principio la acción política debe encaminarse hacia la eficacia cualquiera que sea el objetivo que se haya planteado el gobernante. Y si para eso tiene que recurrir a determinadas estrategias, como ahí le apunto, si se puede leer recurriendo a la astucia, a la fuerza e incluso a la apariencia. Pero es que también es una exigencia de los planteamientos idealistas del buen gobierno o del buen gobernante que para que un gobernante pueda gobernar justa y bondadosamente, teniendo en cuenta el bien de los gobernados, el propio gobernante moralmente debe ser una persona íntegra y está adornada de todas las virtudes correspondientes. ¿Cuál es el planteamiento de Maquiavelo a ese respecto? Él dice que, bueno, que eso de las virtudes tradicionales que deben adornar un gobernante, que eso está muy bien, puede ser muy útil en un determinado momento y siempre que se pueda. Pero cuando no se pueda y por contra el ser virtuoso implique y ponga en riesgo la buena gobernanza, tal como la entiende en este caso en Maquiavelo, que no se dude en algún momento dejar todos esos principios éticos o morales e incluso, como dice, recurrir al mal y al vicio. Hay una frase lapidaria que pongo al final y que recojo, que viene a decir lo siguiente: el gobernante debe saber utilizar la bestia y el hombre. Es decir, que esto es lo que daría, pues bueno, pie a esa máxima que viene a resumir el pensamiento de Maquiavelo, que él realmente nunca escribió y nunca la dijo, pero bueno, algunos historiadores la pusieron en circulación, que venía a decir aquello de que el fin justifica los medios. Si el fin es bueno, los medios también son sagrados y tan santos. Es decir, que en ese caso el fin, la bondad del fin transmite su bondad a los propios medios, cualesquiera que sean. Vean entonces, como les digo, el pensamiento político de Maquiavelo supone una ruptura radical con la tradición. Por eso él habla de la nueva política, una política realista tomada de la propia experiencia y de los ejemplos que él conocía. Por descender ya de manera concreta pues, a lo que es el gobierno de los reyes católicos, a su estilo y modo de gobernar, me he encontrado pues, con bastante sorpresa el hecho de que muchas de las empresas que realizaron los reyes católicos y los estilos y modos y formas de gobernar que tuvieron tienen un perfecto reflejo y paralelismo justamente en la obra de Maquiavelo. Alguien podría plantearse incluso decir, ¿qué quiere esto decir? ¿Que los reyes católicos eran unos gobernantes maquiavélicos? Con lo mal que suena eso, desde luego, ¿no? No, en realidad no. Hay que decir, o hay que, en fin, aclarar, simplemente por una cuestión histórica, que los reyes católicos, en concreto Isabel la Católica, nunca tuvo en su mesilla de noche el Tratado de Maquiavelo como una guía para gobernar. Entre otras cosas porque fue imposible, dado que la reina Isabel la Católica murió antes que se escribiera el tratado. Incluso el tratado pues, se escribió unos años antes, muy poquitos años antes de que muriera incluso Fernando. De hecho, como ustedes saben, algunos sabrán, el modelo de príncipe o de gobernante muchas veces lo refiere Maquiavelo y toma como ejemplo al propio Fernando el Católico. Para ver ese paralelismo
del modo de gobernar de los reyes católicos, de las empresas que desarrollaron, y verlo en paralelo con los consejos y los planteamientos de Maquiavelo, empiezo por apuntar algo que todos conocemos y que hemos estudiado historia. Todos sabemos que los reyes católicos pues crearon lo que se llama una monarquía autoritaria, ¿eh? Algunos hablan de monarquía absoluta, pero bueno, quizá el término no tenga mucho rigor histórico porque el absolutismo vino algunos siglos después. Ahí indico cuáles son las empresas, los cometidos y las decisiones que tomaron los reyes católicos, en la columna de la izquierda los reflejos, y que llevaron justamente a crear o a sentar las bases de lo que sería esa monarquía autoritaria. Si vemos en la columna de la derecha, entresaco justamente la opinión y el consejo que a ese respecto da el propio Maquiavelo. Se podría decir que Maquiavelo está avalando en su tratado la decisión de los reyes católicos de construir esa monarquía autoritaria. En concreto, dice Maquiavelo, el ordenador prudente de una república debe ingeniársela para apropiarse de toda la autoridad. Es decir, centralismo en el poder, centralismo en la autoridad. Y todos sabemos que los reyes católicos laboraron y trabajaron en ese sentido para crear esa monarquía autoritaria en cierta medida centralista. Y un poco más abajo hace una mención expresa, una referencia expresa que hace Maquiavelo justamente a los reyes católicos, en concreto a Fernando. Bueno, hay que decir entre paréntesis que Maquiavelo nunca refirió, nunca tuvo una reseña ni un miramiento de indicar que fue labor también de la reina Isabel la Católica, no solamente de Fernando. Y por eso dice ahí, incluso llega a afirmar Maquiavelo, que en ningún país estuvo jamás unido y feliz hasta que todo él se sometió a la obediencia de una república o de un solo príncipe. Y señala el caso justamente de España y de Francia. Luego, en el mismo tratado del Príncipe de Maquiavelo, está avalando la política que llevaron los reyes católicos para crear esa monarquía autoritaria. Perdona Ángel, este relato que nos haces, lo único o lo primero que nos invita, desde luego, es a descubrir la historia. Son dos invitaciones magistrales las que habéis hecho, y a bucear y a que sigamos descubriendo más matices que a lo mejor ignoramos sobre la historia de España. Hablabas de Maquiavelo y con frecuencia se atribuye ese adjetivo maquiavélico cuando quizá él mismo nunca se lo mereció.